Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos cada uno de ustedes. Para nosotros este es un día muy especial y muy importante de un esfuerzo compartido que venimos haciendo entre la autoridad provincial, la academia, las autoridades locales y un esfuerzo significativo con nuestros productores en la provincia. El día de hoy queremos contarle, primero, algunos antecedentes importantes para un tomador de decisiones. Cuando tú llegas a estas duras tareas de administrar lo público, necesitas información. Necesitas saber cuántos somos, dónde estamos, qué producimos, cuáles son esas amenazas y desafíos que encontramos en la gestión misma de la cosa pública. Y administrar sin información en pleno siglo XXI, cuando hablamos de inteligencia artificial, es como jugar a la piñata. Y es poner los recursos muchas veces donde no se necesitan. Por eso es que este es un gran esfuerzo que asumimos cuando fuimos candidatos. Quiero decirles que esto es una iniciativa de quien les habla, así sumado a nuestra segunda máxima autoridad, que es el señor viceprefecto. Decidimos que era importante que cuando lleguemos teníamos que tener información relevante, por supuesto, para dejarla para la construcción de nuestra planificación y el modelo de desarrollo de la provincia del Guayas. Así que parte de nuestras motivaciones fue conocer la situación actual del sector agropecuario. Cuando nosotros llegamos a la prefectura, una de las cosas importantes decirles es que ya venía con algunos procesos de entrega de semillas certificadas. ¿Pero a quiénes? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué ciertos cantones y otros no? ¿Por qué sí algunas asociaciones y otros no? ¿Por qué solamente a través de los presidentes de asociaciones y no solamente aquellos productores que no estaban asociados? Esas discrecionalidades nos dieron como resultado la necesidad de trabajar en este censo agropecuario, que quiero agradecerle a mi equipo de productividad, a la Católica Santiago de Guayaquil, mi universidad, que se sumó a este gran esfuerzo, a los cientos de censistas que hicieron este trabajo, a los que pudieron tabular la información y a los que hoy nos dan estos resultados, que por un lado son altamente preocupantes, pero por otro lado también absolutamente esperanzadores. Así que para ellos es este agradecimiento. Aquellos que confiaron en nosotros, aquellos que nos han dado su respaldo. Y yo quiero invitar aquí al Ministerio de Agricultura, a quien a partir del mes de enero, una vez que tengamos un geoportal, acceder a esta información y motivar al gobierno central a que este mismo trabajo lo hagan el resto de prefecturas del país. Se puede hacer sin duda alguna, solo requiere de ganas, voluntad, mística de trabajo y profundo amor por nuestra tierra, que es lo que los estamos demostrando el día de hoy. Obtener información confiable era una de nuestras prioridades. Evaluar si los actuales programas sirven o no sirven, impactan o no impactan, mejoran o no mejoran la calidad de vida de nuestros pequeños agricultores. Por eso hicimos este convenio con la Fundación Santiago de Guayaquil. Trabajaron aproximadamente 472 censistas en todo el territorio de nuestra provincia. Fue una inversión de $2.422.000 que nos pertenecen a los que habitamos en esta provincia. Recursos de los guayasenses que creemos que han sido ciertamente muy bien invertidos. ¿Cuánto fue el tiempo de ejecución? 7 meses. Así que en tiempo récord creo que lo hicimos y lo hicimos bien con las mentes guayasenses y con el talento de nuestra gente. Precisión del censo, que es muy importante en la guía metodológica. La tasa de margen de error mínimo oscila entre el 1.55% y el 1.69%. Lo que consideramos, y técnicamente lo podrán así definir los especialistas, como una información precisa y con confiabilidad. Vamos a los datos, que es lo que nos interesa a todos y por los cuales estamos aquí. Por favor, póngame el mapa.
de la provincia, vamos a desmitificar algunas verdades que teníamos o nos enseñaron que era la provincia del Guayas. Hemos encontrado 120.177 unidades productivas agropecuarias. Esto representa aproximadamente 766.000 hectáreas en producción. Lamentablemente, tener que decir del último libro que yo estudié cuando fui candidata, emitido por el Ministerio de Agricultura, se supone que nosotros a este año deberíamos tener aproximadamente un poco más de 1 millón de hectáreas productivas. Tenemos 766.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra frontera agrícola cada vez va disminuyendo y ponemos en riesgo la soberanía alimentaria de nuestra gente. Grave, sin duda alguna. También hemos encontrado 104.000 personas productoras. Ahora bien, cultivos principales de nuestra provincia. Primero, sin duda alguna, el arroz. Sigue siendo desafiante un cultivo que por supuesto se encuentra en la zona más baja de nuestra provincia, siendo los que reciben los impactos del cambio climático y cada vez más de las inundaciones que sufre nuestra provincia. Ustedes van a ver en el mapa, por supuesto, el color del cultivo y los cantones en los que principalmente se convierte su actividad productiva. Lo segundo, algunos dirán buenas noticias, prefecta. Sorprendentemente, el cacao desplaza al resto de cultivos. El cacao se vuelve el segundo cultivo más importante de la provincia del Guayas. ¿Con cuántas hectáreas? 142.000 hectáreas. La caña de azúcar en tercer lugar, el banano en cuarto, el maíz, cosa que debería ser muy grave y ojalá escuchen y estén aquí aquellos productores de balanceado. El maíz ya no es rentable para el sector agropecuario o al pequeño productor, porque sus costos de producción son tan altos que sus porcentajes de rentabilidad cada vez son menores. No les interesa sembrar maíz. Señores, tenemos que sembrar maíz. Así que tenemos que generar incentivos. Aquí sí, subsidios. No le tengamos miedo a la palabra. Subsidios verdaderamente dirigidos a quien lo requiere, que son los pequeños, y en el caso de maíz me parece que deberíamos también hablar de hasta medianos productores. Voy a hacer un ejemplo aquí porque alguien me dirá, y una de las cosas que yo aprendí cuando era estudiante para aspirar a la prefectura, porque estudié, porque si algo debe velar el pueblo y la gente que habita en esta provincia, es que a estos puestos no lleguen improvisados, porque todo lo que se avanza, que cuesta tanto, se retrocede en 10 minutos. ¿Y por qué digo esto? Póngame, por favor, a la señorita que está encargada de la diapositiva, póngame el cantón Balsar, por favor. Así funciona nuestro dashboard. Usted va a encontrar que en Balsar, efectivamente, yo estudié que el principal cultivo era el maíz. Sin embargo de eso, en Balsar, me cambió la diapositiva, por favor. Póngame Balsar de nuevo. No se ve muy bien, no sé por qué. ¿Se alcanzan a ver? ¿Más o menos? Bueno, esto va a estar disponible a partir del mes de enero y todos pueden acceder a esta información. ¿Qué quería demostrarles con el caso de Balsar? Que efectivamente tenemos, ¿cuánto teníamos de maíz? ¿Me recuerdan? Ustedes ven ahí, no veo el dato. Lo repiten, por favor. Le ponen un micrófono a la señorita, porque no lo leo yo desde aquí. ¿Cuántas hectáreas tenemos de maíz? En Balsar, principal cultivo era maíz. Ahora van a ver cuáles son. Efectivamente, tenemos 11.000 hectáreas de maíz. Ahora póngame la siguiente diapositiva. Ahora metámonos a Balsar y veamos cuál es su principal hoy producción. No es maíz, es teca. Hoy el número de hectáreas
de teca supera al maíz. Esta es la información que podemos ver por número de cantones, por parroquias, por unidades productivas y por tipo de cultivos, que es lo que ustedes van a poder ver en la información que será pública en los próximos días. Vamos, por favor, a las diapositivas iniciales. Personas productoras. Salga de ahí, por favor. Está ya en la otra diapositiva para que la vean ustedes. Viene a ser a mi derecha. Muy bien, ¿qué encontramos? Hemos encontrado a 104,000 productores. ¿Es bastante o es poco? Somos casi 4,5 millones de habitantes en la provincia del Guayas. Somos muy pocos productores. Debería preocuparnos a todos. Mayoritariamente, ¿quiénes son los que producen? Los hombres. Sin embargo, el poder femenino también se ha ampliado respecto de su actividad productiva. Tristemente, este es un dato que tengo que informar. La mayor parte de nuestros productores son mayores de 64 años. Nuestros productores han envejecido y las nuevas generaciones no quieren producir en el campo. Sin embargo de eso, ¿cómo se identifican mayoritariamente todos? Se identifican con montubios, siguen teniendo mayoritariamente educación primaria. Una cosa interesante, su medio de comunicación es el celular. El 87.65% de nuestros productores usan el celular como una herramienta de trabajo. Con lo cual hay otros datos interesantes que no se los voy a mencionar ahora porque los pueden ver en la información. ¿Qué tipo adicionalmente de información tienen ellos? Una cosa interesante es que el 63.30% tiene internet móvil. Quiere decir que se comunica a través de las nuevas formas de comunicación actual. Sí, señores. Algunos pensamos todavía televisión, sí, se ven algunos canales de televisión, pero esto está en crecimiento. La forma de comunicarnos con ellos también es a través del internet, es a través de las redes sociales. Es un dato interesante también para comunicarnos, capacitarlos y acompañar a nuestro sector productivo. Otro tema que me parece interesante es mencionarles, tristemente sí, mayoritariamente ellos se quedan en educación primaria, no hay avance y esto debo reflejarlo porque nosotros tenemos un programa que se llama Bachillerato Acelerado y esta es la justificación por la cual invertimos en eso, porque nuestra gente en el agro, en los sectores rurales, en los quintiles más bajos de pobreza, no termina el bachillerato y superan ya la edad de 18 años. Así que vemos que la secundaria la alcanzan mayoritariamente el 18.62% o estudiaron, porque luego podemos ver que solo el 10% alcanza el bachillerato. Cifras que deben preocuparnos sustantivamente a los guayasenses. Ahora bien, sigamos a la siguiente diapositiva, vamos a la de allá, superficie agrícola. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que nuestras unidades productivas mayoritariamente corresponden a menos de 5 hectáreas. Ahí encontramos el 79.55% de la gente que produce. De 5 a 50, el 18%, y entre más de 50, que ya son los grandes, los 1.59. Alguien me dirá, perfecto, ¿y de dónde sacó esa clasificación? Es la clasificación que nos da el ente rector de la política pública agrícola de nuestro país, el Ministerio de Agricultura. Así que tomamos esas referencias y así hemos realizado nuestro censo. Ahora, muy bien, en la superficie agrícola, ¿qué seguimos encontrando? Encontramos que el 23% de ellos es arroz. Y no quiere decir que la gente ha salido de la pobreza, siguen siendo pobres. El segundo cultivo, cacao, con un 18%, caña de azúcar que ha caído de manera importante, 8%, banano 7.20% y maíz grave, una vez más vuelvo a insistir, solo el 6% de nuestra superficie produce maíz. Tenencia de la tierra, uno de los desafíos de nuestro censo. La gente tenía temor de decir qué pasaba con su tierra.
Una de las cosas que tratamos de crear confianza con el equipo de censistas fue: nosotros no íbamos a quitar nada, solo queríamos información. Y encontramos que entre dueños, herederos y otros tipos de formas de tenencia de la tierra, el 79% de ellos son, digámoslo así, propietarios. El 16% son arrendatarios y otros, digamos, son cualquier condición por fuera de la norma legal donde se tiene la tierra. Y otro dato que me parece interesante y relevante para la academia en este sentido es cuáles son las pérdidas de estas superficies agrícolas. Mayoritariamente no son las plagas, son las inundaciones, con lo cual el mapa hidrológico de la provincia es urgente e indispensable realizarlo, porque cada vez nuestra provincia, de 25 cantones, 19 están en situación de vulnerabilidad, que quedan bajo el agua. Recintos enteros, parroquias enteras y en situación también de alerta algunos cantones de nuestra provincia. Estos son los riesgos. Causas de las pérdidas, el 81% son por inundaciones. Plagas, el 10%, sequía, no es menor, pero por supuesto también hay que pensar a largo aliento, el 2.57% de este cultivo. Aquí son algunos de los datos donde ustedes ya pueden ver en temas de superficie por cantón, por parroquia y dónde ha sido la pérdida respecto del último invierno que tuvimos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Prácticas agrícolas. Gracias. Bueno, este dato debería asustarnos, pero sí, no los he venido a asustar, sino a generar conciencia y a invitar a los entes rectores a trabajar en equipo. Los niveles de riesgo en el uso de plaguicidas. En rojo encontramos el 4.51%, en amarillo el 38%, en azul el 23%, en verde el 28%, y hay un porcentaje que no saben cómo clasificar sus riesgos de uso de plaguicidas. Donde mayoritariamente le vamos a pedir a la señorita que nos ayude. Vamos a marcar un cantón en rojo, por favor, en el mapa. Nos reporta uno de ellos, por ejemplo, Balsar, como el mayor uso de plaguicidas en color rojo, que son plaguicidas tóxicos que impactan en la salud de nuestros ciudadanos. Ahora bien, como ustedes ven, aparte de prácticas agrícolas, podemos desplazar inmediatamente la información y tenemos el análisis de uso de suelo. Una de las cosas que me llamó particularmente la atención es el mal manejo de los residuos agrícolas, el mal manejo de envases, fertilizantes, plaguicidas, medicamentos y tóxicos y otros que se llaman en la clasificación del Ministerio del Ambiente. Y quiero convocar aquí a las empresas que venden este tipo de productos. Sepan ustedes que de acuerdo al Código Orgánico del Ambiente tienen algo que se llama responsabilidad extendida. El acompañar a nuestros pequeños productores en dónde termina y cómo termina su envase es responsabilidad también de las empresas. Nadie está en contra de que vendan más, pero necesitamos manejar esto. Estos son las fuentes de contaminación de nuestros cuerpos hídricos. No solamente las descargas de las ciudades, sino esto, específicamente aquí. Y hoy ustedes pueden ver que esta data nos invita a tener esta información, que por supuesto va de la mano a trabajar con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de Agricultura en mejores prácticas agrícolas, entre otros. Generando ¿qué cosas? No castigando a los pequeños agricultores. Tenemos que generar capacitación, asistencia técnica, acompañamiento, incentivos, que son palabras que a algunos no les gusta, pero que creo que son oportunas y necesarias
plasmarlas en esta información. ¿Cuánto usamos de residuos animales en el manejo? Bueno, el 91%, como ustedes ven, no recolecta esta información, no recolectan estos residuos. Así que así podemos ver, básicamente, también cuánto es el número de fertilizantes utilizados por tipo de cultivo. Cuando no son eficientes, cuando sí son eficientes. No recuerdo si aquí está creo que es en la siguiente diapositiva. Los del suelo, está más adelante. Algunas alertas, en el caso de rojo, ustedes los ven marcados ahí. Primero, Colimes, Balsar, El Empalme, Naranjal y Daule. Un poco va en coincidencia con los tipos de cultivos que encontramos. Siguiente, por favor. Perdón, un dato, es un dato interesante. El 2.21%, solo el 2% realiza análisis de suelo, con lo cual ponemos el fertilizante al ojo. El 42.48% incorpora residuos al suelo, es decir, una vez que ha cosechado, los residuos son quizás reutilizados. El 42%. No es una cifra mala, pero hay desafíos. Y el 51% quema los envases. Que es una de las cosas que hay que trabajar muy fuertemente. Nuestra preocupación inmediata, hay que trabajar en análisis de uso de suelo, inmediatamente. Y nosotros tenemos la obligación como prefectura acompañar en este proceso. Siguiente, por favor. Vamos a las especies forestales que hemos encontrado. Bueno, sí, tenemos más de 10.000 hectáreas plantadas. Pensé que eran más. La verdad, 9.000 tenemos en Teca. Creo que eso fue parte de los programas que siguen existiendo o que existieron en su momento de incentivos forestales. No sé si existan más. Balsa y Guayacán. Estas son como está definida en especies y bueno, otro tipo de árboles dispersos que están, digamos, como información secundaria. ¿Cuál es el principal destino de las especies forestales? Y es correcto, son especies forestales, son para comercializar y producir los muebles, entre otros, son partes del urbanismo. El principal destino es correcto, que sea la venta y la comercialización. Pero insisto, aquí hay también que buscar la posibilidad de empujar ese sector que está, pues hoy me parece que está en pausa, vamos a decirlo de esta manera. Siguiente, por favor. Como nuestro censo fue agropecuario, no podemos dejar de lado dar los datos respecto del sector pecuario. Hemos encontrado 144.000 especies de ganado bovino. Mayoritariamente, ¿dónde están? En Colimes, luego en Balsar, luego en Salitre, luego en Balao y en El Empalme. Las razas son las que ustedes ven ahí. Brahman es, en términos generales, la que más prefieren nuestros ganaderos. Datos interesantes, ¿cuáles son las principales enfermedades? Aquí hemos crecido en atención de enfermedades gracias a un proyecto que llevamos adelante, me parece que con agrocalidad, para combatir fiebre aftosa, brucelosis, que en especial en estos 2 años hemos puesto recursos importantes para combatir estas enfermedades. Así que esto es lo que hemos avanzado. ¿Para cuál es el propósito del ganado bovino? Bueno, mayoritariamente para carne, doble propósito el 32% y para leche el 22%. Sector pecuario. En ganado porcino hemos encontrado 96.578. Ellos usan un sistema de producción extensivo, donde mayoritariamente encontramos en El Triunfo, El Empalme, Salitre, Guayaquil y Daule. Ahora, en aves,
Sistema de producción, el 95% es traspatio. Para aquellos que no sabemos, esto quiere decir que en el patio de la casa crecen como al aire libre. Y están ahí denominados los lugares donde mayoritariamente se encuentran las aves. Aquí también hay grandes cosas por hacer, como por ejemplo innovar con corrales hoy tecnificados, ni siquiera tan tecnificados, corrales que son de muy bajo costo, que pueden ayudar inclusive a mejorar el suelo. Y otras especies que ustedes ya ven, pero que su incidencia es menor respecto de las aves. Siguiente. Infraestructura agropecuaria. El 89% no tiene infraestructura. Aquí vemos y nos referimos al tipo de caminos de veranos, camino asfaltado, camino lastrado, entre otros. Por otro lado, vemos también si ellos tienen bodegas, solo el 7% tiene bodegas, el 0.99% empacadoras, tiempos de traslado, más o menos cuánto tiempo desde el lugar donde producen o hacen tu actividad hasta el centro poblado, 20 minutos, el lugar hacia el centro de comercialización, más o menos promedio 30 minutos toma un productor. Si tienen riego, sí, somos una provincia que tiene agua, el 73.23% dispone de agua, quiere decir que hay una fuente de agua. No quiere decir que sea un sistema de riego, que son cosas distintas. ¿Quiénes disponen de bomba? Un 63%. Mayoritariamente esas bombas son con uso de combustible fósil. Y finalmente un 52% usa agua de pozo. Estos son datos importantes para saber dónde hay que invertir en canales de riego. Ahora bien, esto es una vez más, ustedes lo van a ver por uso de maquinaria. ¿Quién tiene maquinaria? Casi todos ellos su maquinaria mayoritariamente es de alquiler. Y está definido aquí los tipos de riego. Esto ustedes lo van a ver porque pueden ingresar a la información y puedes ir ingresando a la información pertinente que puedas tener. ¿Ok? ¿Quieren hacer algún ejercicio? Bueno, pero una vez más, insisto, puedes ver por unidades productivas, por cantón, por parroquia o por cultivo. Y puedes cruzar la información también al mismo tiempo. Vamos a la diapositiva principal. Destino de la producción. ¿De quién reciben ayuda nuestros productores? Hemos encontrado que el 74.37% recibe ayuda de la Prefectura del Guayas, con lo cual justificamos para qué existen las prefecturas. Así que una vez más invito a mis colegas prefectos que estos son los temas importantes en nuestras provincias. Solo el 10% dicen, porque insisto, esto fue un censo, solo el 10% insiste que reciben algún tipo de apoyo del Ministerio de Agricultura. De casas comerciales, el 5.59% y de sus asociaciones, el 2.74%. Otro dato importante, ¿cuáles son sus fuentes de financiamiento? Nuestros agricultores acceden a fuentes de crédito a través de Ban Ecuador, en un número importante, pero al mismo tiempo de chulqueros o de prestamistas, casi en el mismo rango acceden 1.600 productores. De cooperativas de ahorro, que suelen ser las que están en las parroquias o en los cantones pequeños, 1.026 productores. ¿Cuáles son los destinos de sus préstamos? Otra vez aquí vamos a desmitificar cosas que se instalan en la narrativa. Es que van y prestan y no usan la plata para su cultivo. El 90% usa la plata para volver a producir. Sí la usan para producir. ¿Cuál es el destino de producción agrícola?
El 79% de nuestros productores le entregan su cultivo, su producto, su esfuerzo al intermediario. Y son temas que viene hablando el Ecuador desde que yo tengo uso de razón y no se han cambiado. El 12% lo hace hacia el consumidor final y solo el 4.91% decide procesarlo él mismo. Por eso es que debemos discutir si los benditos precios mínimos de sustentación sirven o no sirven en el Ecuador. Porque son mentiras falsas, mentiras profundamente, voy a ser enfática, son mentiras colocadas e instaladas. Los precios mínimos de sustentación. Algunos piensan en el libre mercado, no lo sé, son cosas que hay que discutir. Pero esta información nos permite afirmar estas cosas que están sucediendo. Aquí podemos ver por tipo de consumidor, por cantón, qué pasa en cada parroquia, entre otros. Un dato interesante, en la última parte de allá que van a encontrar, principal extensión recibida, el 62.39% recibe un paquete tecnológico. Esto le va a permitir a la Prefectura del Guayas planificar mejor sus recursos en términos de semillas certificadas, fertilizantes, bioestimulantes, entre otros. Un dato bien importante. Por otro lado, una de las cosas que fue uno de los grandes desafíos para nosotros, cuando llegamos, creamos el bono agrícola por inundaciones. ¿Recuerdan esa diapositiva que dije que cuáles son nuestros peligros? Mayoritariamente inundaciones. Bueno, hoy hay un bono por inundaciones que cubre al menos el 30% de los costos de producción. Esto justifica quiénes los han recibido. ¿Es suficiente? Creo que no. ¿Hay que discutir otras formas? Puede ser que sí. Como lo hizo México, el famoso seguro agrícola. Pero ¿saben qué? Tenemos que ganar confianza, porque nuestros agricultores, nuestros productores, no confían en las pólizas, porque ya ha fallado la política pública. Hay que crear confianza para que vean que una aseguradora sí puede cubrirlos cuando sean víctimas de un fenómeno climático. Así que también estamos trabajando en eso, pero sin embargo por ahora está justificado los recursos que nosotros hemos invertido y los bonos que hemos entregado a los productores por pérdida total de sus cultivos. ¿A quién fue dirigidos? Una vez más, a los pequeños, el eslabón más débil de la cadena productiva. Siguiente, por favor. No los voy a agobiar más con tanta información, porque hay información realmente muy buena que nos permite estudiar a la provincia a profundidad, que les sirve a la academia, a las escuelas de campo, hemos también invitado el día de hoy a generadores de opinión para que discutamos esto que es lo importante. Esto es lo importante. Algunas conclusiones que queremos dejar para ustedes. Primera, ya la ven, ya lo dicen la data, baja tecnificación. Predomina la agricultura tradicional, seguimos así desde hace 100 años y no cambiamos. Poco acceso a maquinaria, poco acceso a riego tecnificado y poco acceso a prácticas de manejo modernas con tecnología, como fumigación con drones, como georreferenciación, como medición de la calidad del suelo y su humedad, entre otros. Que el cambio climático, para algunos escépticos, creen que es una mentira. Bueno, desde mi punto de vista, es una realidad. Así lo muestra la data. Somos cada vez más vulnerables a las inundaciones, a las sequías, a los eventos extremos, y esto golpea nuestra productividad, generando cada vez más crecientes pérdidas en el agro. Escasa infraestructura productiva,
falta de bodegas, cuartos fríos, empacadoras, reservorios, tecnificación, lo que afecta a la post cosecha y a la competitividad. Y, por supuesto, pérdida de precio. Mal manejo de los suelos. La mayoría de nuestros productores no realiza análisis de suelos. Esto afecta a la nutrición de los cultivos y aumenta los costos de producción. Y cada vez les queda menos plata en el bolsillo. En el uso inadecuado de los suelos, tenemos el uso de insumos de riesgo. Aquí hay avances, pero no son suficientes. Persiste el uso de plaguicidas de mediano y alto riesgo, que lo mencioné, y están identificados principalmente en los cantones donde hay que trabajar de manera inmediata. Fragmentación de nuestras unidades productivas, pues por la mayoría de ellas son pequeños, menores de 5 hectáreas, lo que deriva en baja productividad y dificultad en tecnificación. Estas son las datas y las conclusiones que nos da el censo. Hay otra información y algunas cosas que hoy venía discutiendo con el equipo y les decía cuáles son nuestros desafíos como Prefectura del Guayas. Esto nos va a permitir a nosotros cómo vamos a invertir mejor, cómo vamos a planificar y cuáles son los desafíos inmediatos. Uno de ellos, sí, tenemos que ingresar a hacer análisis de suelos de manera inmediata. Lo segundo, pensar en tecnificación moderna. Hoy que otros países han abaratado la tecnología, bueno, la posibilidad de traerlos como pilotos también a nuestra provincia. Lo tercero, esta información tiene que mantenerse actualizada permanentemente. Debemos emitir una ordenanza provincial para que digamos cada qué tanto tiempo se actualiza el censo, para que los tomadores de decisiones que vengan sepan que no pueden venir a improvisar. No lo merecemos como provincia. Y finalmente, creo que es importante decirles que esto nos marca el camino de graves alertas que tenemos. Crecimiento desordenado de las ciudades, que sigue siendo uno de los problemas. Hemos invitado a los alcaldes para que vean con la seriedad que estamos trabajando. No porque queramos pelear con ustedes, alcaldes. Todo lo contrario, queremos empujarlos a delinear un mejor camino. La falta de catastros en sus cantones, la conversión de suelo agrícola para urbanizaciones, el crecimiento expansivo de camaroneras en zonas arroceras, permitido por los alcaldes, que manejan la herramienta más poderosa que tienen, que es el ordenamiento del suelo. Esas son las cosas que deben delinearse en el plan de desarrollo de la provincia. Y sí, quiero anunciarles también que a pesar de que no nos sobran los recursos, esta es la forma inteligente de invertirlos. ¿Creemos que el censo es suficiente? No lo es. Hay un sector al que le debo decir que nos faltan incorporarlos en esta información, que son la actividad acuícola y pesquera de nuestra provincia. Por lo cual nosotros queremos anunciar que luego de este censo y que la información sea pública, debemos comenzar a planificar una segunda etapa del censo, destinada específicamente para el sector acuícola y pesquero, tanto pequeños, medianos y grandes. Esos son los desafíos. El día de hoy le agradecemos su presencia. Creo que son nuevos vientos para la provincia, desafiantes, angustiantes, pero también esperanzadores, porque creo que con información podemos cambiar el destino de nuestra provincia. Muchas gracias por acompañarnos.